Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Sal del conformismo. Esto es un llamado a no poner límites a todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, como individuos y también como iglesia. Conformismo es adaptarse a cualquier circunstancia sin hacer nada para evitarla. Muchas veces limitamos el poder de Dios al conformarnos, al aceptar nuestra situación, quizás por cobardía, por pereza o más bien por comodidad, y así no se produce ningún avance espiritual, tanto como individuos ni como colectivo, como iglesia. Dios llamó y llama hoy a sus discípulos y a sus seguidores a grandes cosas y a grandes retos. Veamos un par de ejemplos bíblicos de cómo Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a aquellos que elige. Nunca mira la apariencia, sino mira lo que hay en el corazón. En Éxodo capítulo 3 vemos el llamado de un simple pastor de ovejas a un gran reto, a una tremenda misión. Leemos el versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Luego vamos al versículo 6, que dice: Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el verso 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y aquí está el llamado: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, aquí vemos cómo Dios le encarga a un simple pastor de ovejas, que ni siquiera eran suyas, eran de su suegro, la tremenda y la gran misión, la gran responsabilidad de librar a todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y de su gran opresor, el Faraón. Otro ejemplo bíblico lo vemos en la elección de David como rey de Israel. En 1 de Samuel vemos al profeta cumpliendo el mandato de Dios y se dirige a casa de Isaí para ungir como rey a uno de sus hijos, y después de ver a todos los hijos que Isaí le presenta y que son rechazados por Dios, le pregunta por un hijo ausente. Lo vemos en el capítulo 16, el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Samuel tenía un problema. Dios le había hablado sobre Isaí, le había dicho que uno de sus hijos sería el rey de Israel. Lo vemos en el versículo 1 de ese mismo capítulo 16, donde dice: Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena ahora tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Sin embargo, allí estaban los 7 hijos de Isaí, desfilando ante él, y Dios no había elegido a ninguno de ellos. Samuel sabía que la palabra de Dios es verdadera, sabía que debía haber otro hijo de Isaí que no estaba presente en ese momento. Entonces Isaí le contesta a Samuel: queda aún el menor. Esta contestación muestra el poco valor que tenía David dentro de su propia familia. Su propio padre ni siquiera lo mencionó por su nombre, le llama el menor. Su propio padre tampoco lo invita a la celebración por la visita del profeta. Era una tradición de comer toda la familia juntos ante visitas eminentes. Su propio padre solo lo llamó para que se presentara porque el profeta Samuel insistió en ello.
Era tan pequeño, era tan insignificante David a los ojos de su propio padre, que no consideró necesario incluirlo en la familia cuando el profeta de Dios le pregunta por sus hijos. La clave, el secreto, lo encontramos en el versículo 7 de este mismo capítulo 16 de Primera de Samuel. Dios se lo aclara perfectamente al profeta cuando, guiado por su vista y por la apariencia de su físico, cree que el elegido sería Eliab. Y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer, a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Hermanos, la Biblia está llena de hombres y mujeres, digamos ordinarios, que Dios ha utilizado y han logrado con su ayuda grandes retos y grandes metas. Pablo en 1 Corintios 1, versículos 26 y 27 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, que no sois muy sabios según la carne, según la sabiduría humana, está diciendo, ni muchos poderosos, según también el poder humano, ni muchos nobles. Y el verso 27 dice: sino que lo necio, los faltos de este tipo de sabiduría humana del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, gracias a ser guiados por la sabiduría divina. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El poder siempre está en Cristo. Lo importante es saber responder al llamado, ser valientes, confiando siempre en la ayuda de Dios. El propio David lo demuestra enfrentándose a Goliat y venciéndole. La gran diferencia entre los que viven una vida plena y los que simplemente existen llevando una vida mediocre es que los primeros se han esforzado en cumplir el propósito de Dios, logrando superar todo tipo de impedimentos. Os recuerdo otra vez la valentía de Moisés al enfrentarse al faraón y a David enfrentándose al gigante Goliat. Y los segundos viven estancados, no avanzan por miedo al fracaso, por comodidad. Abraham también es otro caso, tuvo que salir de su comodidad, dejar su ciudad, dejar su parentela, dejar sus amigos, dejar su casa para afrontar el gran reto que Dios le llamó. Abraham se movió por fe, su vida fue un ejemplo de fe y de confianza a Dios, de ahí que se le llama el padre de la fe. Llegados a este punto, yo te pregunto, ¿eres valiente? ¿Te atreves a enfrentar los grandes retos que Dios tiene para ti? ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad, tu conformismo, tu pereza para lograr dichos retos? ¿Quieres seguir viviendo una vida espiritual estancada y con poco fruto? Debo decirte que para hacer que ocurra algo que no ha ocurrido, debes hacer algo que no has hecho. Si tu vida la consideras una vida mediocre, te falta ilusión, te falta propósito, debes decidir hacer algo nuevo que cambie esa situación. Nuestras dudas, nuestros temores, e incluso cuando somos influenciados de forma negativa por los demás, todo esto impide que avancemos. Recuerda que aunque los demás no crean en ti, lo importante es que Dios sí cree en ti. Recuerda que Dios es amor, y una de las cualidades del amor es que el amor todo lo cree, y Él te va a dar la capacidad, te va a capacitar para derribar barreras y todo impedimento que se levante contra ese avance. Quiero terminar con un versículo que está en Josué, capítulo 1, verso 9, donde Dios nos habla, porque es de aplicación para hoy también. Le está diciendo a Josué, pero nos lo dice a nosotros hoy en día. Dice: mi mandato es que te esfuerces y que seas valiente, que no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No temas, no tengas miedo, no te sientas incapaz. Solamente Dios te pide que seas valiente, que te esfuerces, que salgas de tu lugar de comodidad, de tu lugar de confort. Él te va a ayudar a conseguir las metas que Él tiene para ti. Nosotros, hermanos, debemos hacer nuestra parte para que Dios haga la suya. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Un abrazo para todos, bendiciones.